2 días antes de Año Nuevo, mi hijo Rodrigo y su esposa Fabiola empujaron un contrato vitalicio sobre la mesa del comedor, sonriendo fríamente, como si yo no tuviera opción. «Firma esto ahora, mamá, o serás desheredada de todo», dijo Rodrigo con una voz que no reconocí, mientras Fabiola se cruzaba de brazos con esa mirada calculadora que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio. Ellos pensaban que era una vieja indefensa, sola en una casa demasiado grande, vulnerable y sin recursos. Lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en investigar, era que yo todavía era dueña de una hacienda de 300 hectáreas valuada en millones, que tenía $8 millones protegidos en un fideicomiso blindado que ni siquiera imaginaban que existía, y que estaba a punto de borrar esas sonrisas presumidas de sus rostros para siempre. Pero retrocedamos un momento, porque para entender cómo llegamos aquí, a este punto de quiebre definitivo, necesitan saber quién soy realmente. Mi nombre es Marisol, tengo 63 años, y he sobrevivido a cosas que harían colapsar a personas la mitad de mi edad. Estas manos arrugadas que ahora temblaban ligeramente sobre mi regazo habían manejado tractores bajo el sol abrasador, habían negociado con compradores que intentaban estafarme, habían sostenido a mi esposo mientras moría de un infarto hace 3 años, dejándome sola con un imperio agrícola que todos esperaban que vendiera inmediatamente. No lo hice. Levanté cada cerca caída, pagué cada deuda, convertí esta tierra en algo aún más valioso de lo que era cuando él vivía. Y ahora mi propio hijo quería arrancármelo todo con un simple contrato y una amenaza. El sobremanila que Rodrigo había aventado sobre la mesa estaba ahí, obsceno en su simplicidad, con el logotipo dorado de un bufete de abogados que probablemente les había cobrado una fortuna por redactar este documento legal disfrazado de atraco. La luz de la tarde entraba por las ventanas amplias de la sala, esas mismas ventanas que mi esposo y yo habíamos instalado con nuestras propias manos 40 años atrás, cuando esta casa no era más que una estructura básica de concreto. Ahora todo brillaba, cada superficie contaba una historia, cada objeto tenía un recuerdo adherido. Y ellos querían convertirlo en efectivo. ¿Leíste lo que dice el contrato?, preguntó Fabiola, inclinándose hacia adelante con sus uñas perfectamente arregladas tamborileando sobre la madera de la mesa. Llevaba un vestido color esmeralda que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes, y su perfume caro invadía el espacio como una nube tóxica. Dice que te irás a vivir a una residencia de lujo. La mejor del estado. Cuidado las 24 horas. Enfermeras privadas. Comida gourmet. Actividades recreativas con gente de tu edad. Hizo una pausa, dejó que sus palabras flotaran en el aire como si estuviera ofreciéndome un premio. Todo pagado, por supuesto. A cambio, solo necesitamos que transfieras la administración completa de la hacienda a Rodrigo. Es simple. Es justo. Es lo correcto. Lo correcto. Qué palabra tan interesante viniendo de una mujer que había estado envenenando la mente de mi hijo desde el día en que se conocieron. Recordé perfectamente ese día, hace 5 años, cuando Rodrigo la trajo por primera vez. Ella había llegado con su sonrisa practicada y sus ojos evaluando cada rincón de mi propiedad. Durante el almuerzo, mientras yo servía la comida que había preparado desde las 5 de la mañana, ella hizo exactamente 3 preguntas. ¿Cuántas hectáreas teníamos? Si había más familia con derecho sobre la tierra, y si yo tenía planes de vender pronto. Debía haberlo visto entonces. Las señales estaban todas ahí, brillantes como luces de neón en la oscuridad. ¿Y si no firmo?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila aunque mi corazón latía como tambor de guerra en mi pecho. Sostuve mi taza de café, ya tibio, entre mis manos. Era un gesto simple, casi casual, pero me daba algo en que concentrarme además de la furia que crecía dentro de mí como una tormenta. Rodrigo intercambió una mirada con Fabiola, uno de esos intercambios rápidos que tienen las parejas que ya no necesitan palabras para comunicarse. Y en ese segundo de silencio, vi todo el plan desplegarse ante mis ojos. Esto no era impulsivo. Esto había sido planeado, ensayado, perfeccionado. Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas, respondió Rodrigo, y había algo en su tono que me heló la sangre. Ya hablamos con el doctor Ramírez. Él está dispuesto a certificar que no estás en condiciones mentales para manejar tus propios asuntos. Tienes 63 años. Mamá. Vives sola en medio de la nada. A veces olvidas cosas. El otro día no recordabas dónde habías dejado tus llaves. Se inclinó hacia adelante, y pude ver en sus ojos algo que nunca pensé que vería, frialdad calculada.
Un juez entendería perfectamente que necesitas ayuda, que necesitas supervisión, que no puedes seguir tomando decisiones financieras importantes. Ahí estaba, la verdadera amenaza. No solo querían mi propiedad, querían declararme incompetente. Querían quitarme no solo mis tierras, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho básico a existir como un ser humano capaz. Y lo habían planeado todo, incluso habían sobornado o convencido a un médico para que respaldara su narrativa. El doctor Ramírez, ese hombre que me había atendido durante 20 años, que había conocido a mi esposo, que había cenado en esta mesa más veces de las que podía contar. Dinero. Todo se reducía a dinero. Suficiente dinero puede comprar cualquier lealtad, cualquier firma, cualquier mentira conveniente. El incidente de las llaves, repetí lentamente, y una sonrisa amarga tocó mis labios. Fue hace 2 meses. Durante tu única visita en todo el año. Las había dejado en el granero porque estuve toda la mañana supervisando las reparaciones del techo. Pero claro, tú no lo sabías porque llegaste a las 2 de la tarde, cuando yo ya había vuelto a la casa. Miré directamente a Fabiola. Y tú lo anotaste en tu teléfono. Te vi escribiendo algo mientras Rodrigo me preguntaba por las llaves. Estabas documentando, construyendo evidencia. Fabiola tuvo la decencia de parecer incómoda por medio segundo antes de recuperar su máscara de superioridad. Estás paranoica, Marisol. Eso también es un síntoma, ¿sabes? Pensar que todos están contra ti. Se levantó, alisó su vestido con un movimiento estudiado. Mira este lugar. Está lleno de polvo. Las plantas del jardín están descuidadas. La pintura se está cayendo en el porche. No puedes mantener esto sola. Es demasiado grande. Demasiado trabajo. Y tú eres demasiado vieja. Demasiado vieja. Esas palabras resonaron en el espacio entre nosotras como una bofetada. Tenía razón en una cosa, la casa necesitaba algunas reparaciones. El porche necesitaba pintura. Algunas plantas habían muerto durante el verano especialmente caluroso que habíamos tenido. Pero eso no significaba que yo fuera incapaz. Significaba que era una mujer de 63 años administrando 300 hectáreas prácticamente sola, priorizando lo importante sobre lo estético. Los cultivos estaban perfectos. El ganado estaba sano. Las finanzas estaban en orden. Las cosas que importaban estaban funcionando impecablemente. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo Rodrigo, poniéndose de pie también. Tomó el contrato y lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. Piénsalo bien, mamá. Esto puede ser fácil o puede ser muy, muy difícil. Pero de una forma u otra, esto va a suceder. Ya no puedes seguir aferrándote a un pasado que se acabó cuando papá murió. Es hora de que dejes ir. Comenzó a caminar hacia la puerta, con Fabiola siguiéndolo como una sombra elegante. Pero antes de salir, él se volteó una última vez. Y si decides ser difícil, si decides pelear esto, solo recuerda que estás sola. No tienes a nadie. Nosotros somos tu única familia. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo que retumbó en toda la casa vacía. Escuché sus pasos alejándose por el porche de madera, el chirrido de las puertas de su camioneta, el rugido del motor encendiéndose. Los vi alejarse por el camino de tierra que llevaba a la carretera, una nube de polvo marcando su partida como una estela de destrucción. Y solo cuando el sonido del motor se desvaneció completamente a la distancia, solo cuando estuve absolutamente segura de que se habían ido, dejé que mi máscara cayera. Mis manos temblaban ahora sin control. Mi respiración salía entrecortada. Me dejé caer de nuevo en la silla y miré el contrato que seguía ahí, amenazante en su simplicidad. 20 páginas de letra pequeña diseñadas para despojarme de todo. Lo tomé con dedos temblorosos y comencé a leer. Cada cláusula era peor que la anterior. Transferencia total de propiedades. Acceso completo a todas las cuentas bancarias. Revocación de mi testamento actual. Designación de Rodrigo como único beneficiario y administrador de todos mis bienes. Y al final, en letra aún más pequeña, una cláusula que me heló la sangre. En caso de que yo intentara revocar el contrato, automáticamente se activaría un proceso de incapacitación mental. Era una trampa perfecta. Una vez que firmara, no habría vuelta atrás. Y si no firmaba,
Usarían su médico comprado y su narrativa construida para declararme incompetente de todas formas. Habían pensado en todo. O eso creían. Porque lo que ellos no sabían, lo que era imposible que supieran, era que yo había estado preparándome para algo así durante 2 años. Desde el día en que noté cómo Fabiola miraba mis tierras. Desde la primera pregunta inapropiada sobre mis finanzas. Desde que vi cómo mi hijo cambiaba, cómo se alejaba, cómo se convertía en alguien que yo no reconocía. Había creado un fideicomiso irrevocable hace exactamente 23 meses, en una oficina discreta de la ciudad, con un abogado que no conocía a mi familia y que manejaba mis asuntos más delicados con absoluta confidencialidad. 8 millones de dólares que había acumulado durante décadas de trabajo duro, de cosechas exitosas, de inversiones inteligentes que hice siguiendo el consejo de mi difunto esposo. Dinero que Rodrigo y Fabiola jamás podrían tocar, sin importar qué documentos me hicieran firmar, sin importar qué juez convencieran. Ese dinero estaba protegido, blindado, completamente fuera de su alcance. Y ellos no tenían ni la más mínima idea de su existencia. Me levanté de la silla con esfuerzo, sintiendo como mis rodillas protestaban después de estar sentada tanto tiempo en tensión. Caminé hacia la ventana y miré hacia las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba mi vista. El sol comenzaba a bajar, tiñendo todo de tonos naranjas y dorados. Los campos de maíz se mecían suavemente con la brisa de la tarde. A lo lejos, podía ver a Ramón, mi capataz, cerrando las puertas del granero principal. Ese hombre había trabajado conmigo durante 30 años. Había conocido a Rodrigo desde que era un bebé. Había llorado en el funeral de mi esposo. Él era más familia que el hijo que acababa de amenazarme en mi propia casa. Tomé mi teléfono celular, ese aparato moderno que Rodrigo insistía en decir que no sabía usar correctamente, y marqué un número que tenía guardado bajo un nombre genérico. Sergio respondió al tercer timbre. Marisol, dijo su voz tranquila y profesional, dime que no es lo que pienso. Sergio era mi abogado desde hace 15 años, un hombre de 58 años con experiencia en litigios familiares y patrimoniales. Cuando mi esposo murió, él fue quien me ayudó a organizar todo legalmente, quien me sugirió crear protecciones adicionales cuando le conté mis preocupaciones sobre el cambio en el comportamiento de Rodrigo. Es exactamente lo que piensas, respondí, y mi voz sonó más cansada de lo que pretendía. Acaban de irse. Trajeron un contrato. Quieren que firme la transferencia total de la hacienda a cambio de encerrarme en una residencia. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y pude imaginar a Sergio en su oficina, ajustándose los lentes como siempre hacía cuando procesaba información importante. Y mencionaron al doctor Ramírez. Dijeron que está dispuesto a certificar mi supuesta incapacidad mental. La maldición que soltó Sergio fue tan creativa que casi me hizo sonreír a pesar de la situación. Eso es extorsión, Marisol. Es chantaje puro. Y si el doctor Ramírez realmente está involucrado, estamos hablando de conspiración para cometer fraude. Escuché el sonido de papeles moviéndose, el clic de una computadora. ¿Tienes el contrato ahí? ¿Puedes fotografiarlo y enviármelo? Necesito ver exactamente qué tipo de lenguaje legal usaron. Y necesito que me cuentes todo, cada detalle de la conversación, cada amenaza que hicieron. Todo. Pasé la siguiente hora haciendo exactamente eso. Fotografié cada página del contrato con manos que ya no temblaban, porque ahora tenía un propósito, un plan de acción. Le conté a Sergio cada palabra que Rodrigo y Fabiola habían dicho, cada gesto, cada mirada. Él escuchaba en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas específicas, para aclarar detalles. Cuando terminé, él suspiró profundamente. Esto es más serio de lo que pensaba, Marisol. Pero también es más fácil de combatir de lo que ellos imaginan. Cometieron errores. Muchos errores. ¿Qué tipo de errores?, pregunté, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza se encendía en mi pecho. Sergio se aclaró la garganta. Primero, el contrato tiene cláusulas abusivas que ningún juez aprobaría. Segundo, la amenaza explícita de usar un médico para certificar incapacidad es extorsión documentable. Tercero, y esto es lo más importante, ellos asumen que estás sola, vulnerable y sin recursos legales. No saben nada del fideicomiso. No saben que tienes representación legal. No saben que has estado documentando cambios en su comportamiento durante 2 años. Era cierto. Yo había empezado a escribir un diario digital hace 24 meses,
guardado en una carpeta protegida con contraseña en mi computadora. Cada visita extraña, cada pregunta inapropiada sobre finanzas, cada comentario despectivo sobre mi edad o capacidad. Todo estaba registrado con fechas y detalles específicos. No lo había hecho porque estuviera paranoica, como Fabiola sugirió. Lo había hecho porque mi instinto me decía que algo estaba mal, y había aprendido a confiar en mi instinto después de más de 6 décadas de vida. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Sergio no dudó. Ahora jugamos ajedrez, no damas. Ellos hicieron el primer movimiento pensando que era jaque mate. Pero apenas es la apertura del juego. Mañana temprano, voy a empezar a investigar al doctor Ramírez. Si realmente está dispuesto a firmar documentos falsos sobre tu salud mental, necesito saber por qué. Dinero, probablemente. O algún tipo de presión. Mientras tanto, tú no firmas nada. Absolutamente nada. Y si vuelven mañana, me llamas inmediatamente. Colgué el teléfono sintiéndome un poco más fuerte, un poco más en control. Pero la casa seguía vacía, y el silencio era ensordecedor. Miré el reloj en la pared de la cocina. Eran casi las 6 de la tarde. Afuera, escuché el sonido familiar de la camioneta de Ramón alejándose después de terminar su jornada. Pronto estaría completamente sola con mis pensamientos y mi rabia. No iba a permitir que me consumiera. No esta noche. Marqué otro número, este de una amiga que había sido mi ancla durante los últimos 40 años. Leticia respondió con su voz alegre que siempre me hacía sentir mejor. Marisol, justo estaba pensando en ti. ¿Qué tal estuvo la visita de Rodrigo? La pregunta inocente casi me hace llorar, pero me mantuve firme. Leticia, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Hubo una pausa, y luego su voz cambió, volviéndose seria. Voy para allá. Dame 20 minutos. Leticia cumplió su palabra. Exactamente 19 minutos después, escuché su auto detenerse frente a mi casa. Ella entró sin tocar, como siempre hacía, y me encontró sentada en el comedor con el contrato todavía sobre la mesa. Una sola mirada a mi rostro fue suficiente. ¿Qué hicieron?, preguntó, y había furia protectora en su voz. Le conté todo. Cada palabra, cada amenaza, cada detalle del plan de Rodrigo y Fabiola para despojarme de mi vida. Leticia escuchó en silencio, su rostro enrojeciendo progresivamente con cada revelación. Cuando terminé, ella golpeó la mesa con la palma de su mano tan fuerte que hizo saltar el contrato. Ese maldito muchacho. Después de todo lo que hiciste por él. Después de cómo lo criaste. ¿Y ella? Esa víbora vestida de seda desde el primer día mostró sus verdaderos colores. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de mi cocina, una tormenta de indignación y lealtad. No van a salirse con la suya, Marisol. No mientras yo esté viva. No mientras tengamos algo que decir al respecto. Sus palabras me reconfortaron más de lo que podría expresar. No estaba sola. Nunca había estado realmente sola. Tenía aliados, tenía recursos, tenía una mente clara y una voluntad de hierro que había sido forjada en décadas de sobrevivir y prosperar contra todas las probabilidades. Rodrigo y Fabiola habían cometido el error fatal de subestimarme. Pensaban que mi edad equivalía a debilidad. Pensaban que mi soledad equivalía a indefensión. No tenían idea de con quién estaban tratando realmente. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rodrigo, transformado en el de un extraño codicioso, y la sonrisa calculadora de Fabiola. Pero cuando amaneció, a las 5 de la mañana como siempre, me levanté con una claridad mental que no había sentido en meses. Hoy comenzaba mi contraataque. Me vestí con cuidado, elegí ropa cómoda pero presentable, y preparé café fuerte. Necesitaba estar completamente alerta para lo que venía. A las 7 en punto, Sergio llamó. Marisol, tengo noticias. Investigué al doctor Ramírez durante toda la noche. Su voz sonaba cansada pero triunfal. Resulta que tu querido médico de familia tiene deudas de juego por casi $200,000. 3 casinos diferentes. Ha estado pagando el mínimo durante 2 años. Un hombre en esa situación es perfectamente vulnerable a una oferta generosa de tu hijo. Sentí como la rabia hervía en mi estómago.
Décadas de confianza, de atención médica, de amistad, todo tirado a la basura por dinero. Hay más, continuó Sergio. Hice algunas llamadas a contactos en el registro civil y catastro. Tu hijo ha estado haciendo consultas sobre los títulos de propiedad de tu hacienda durante los últimos 6 meses. Preguntó sobre procesos de transferencia, sobre cómo funcionan las declaraciones de incapacidad, sobre tiempos legales. Esto no fue una decisión impulsiva de ayer, Marisol. Esto ha sido planeado meticulosamente desde hace medio año, tal vez más. La información me golpeó como un puñetazo. 6 meses. Medio año de engaño, de sonrisas falsas durante las escasas visitas, de fingir preocupación mientras tramaban robarme todo. ¿Qué encontraste sobre Fabiola?, pregunté, porque mi instinto me decía que ella era el cerebro detrás de todo esto. Sergio hizo una pausa significativa. Fabiola tiene un historial interesante. Antes de conocer a Rodrigo, estuvo casada brevemente con un hombre mayor, un empresario de la capital. El matrimonio duró menos de un año y terminó con una demanda de él acusándola de intentar manipular su testamento. Nunca prosperó porque llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero el patrón está ahí. Tu hijo no es su primera marca, Marisol. Es solo la más reciente. Las piezas comenzaban a encajar con una claridad brutal. Fabiola había visto en Rodrigo exactamente lo que necesitaba. Un hombre con una madre viuda dueña de propiedades valiosas, suficientemente maleable para ser moldeado, suficientemente resentido por cosas del pasado para ser manipulado. Y lo había trabajado durante 5 años, alejándolo sistemáticamente de mí, plantando semillas de avaricia y justificación. Necesito copias de todo lo que encontraste, dije, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Documentos, registros, todo. Si van a jugar sucio, nosotros jugaremos con las reglas pero sin piedad. Después de colgar con Sergio, llamé a Ramón. Él llegó 20 minutos después, quitándose su sombrero de trabajo al entrar a la cocina. Doña Marisol, se ve preocupada. ¿Qué pasó? Ramón era un hombre de 55 años, rostro curtido por el sol, manos callosas de trabajo honesto. Lo había visto crecer en estas tierras, había trabajado junto a mi esposo, había sido testigo de cada momento importante de las últimas 3 décadas. Si alguien podía dar testimonio de mi capacidad mental y física, era él. Le conté todo. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa al dolor y finalmente a la furia contenida. El niño Rodrigo, dijo finalmente, usando el apodo que le había dado cuando Rodrigo tenía 5 años, siempre fue débil de carácter. Pero esto es traición pura. Don Javier debe estar revolcándose en su tumba. La mención de mi difunto esposo me apretó el corazón. Javier había amado a su hijo incondicionalmente, había trabajado hasta el agotamiento para construir este legado y dejárselo. Y ahora ese mismo hijo escupía sobre su memoria. Ramón, necesito que seas honesto conmigo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Si un juez te pregunta sobre mi capacidad para manejar esta hacienda, sobre mi estado mental, sobre mi competencia, ¿qué dirías? Él no dudó ni un segundo. Diría la verdad. Que usted maneja estas 300 hectáreas mejor que muchos hombres de la mitad de su edad. Que supervisa cada detalle, que conoce cada cuenta, que toma decisiones inteligentes. Diría que después de que don Javier murió, todos pensamos que esto se vendría abajo, pero usted lo mantuvo funcionando y lo hizo crecer. Eso diría. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Puede que tengas que decirlo ante un tribunal, advertí. Rodrigo y su esposa van a intentar declararme incompetente. Van a traer a un médico corrupto con documentos falsos. Va a ponerse feo, Ramón. Y entendería perfectamente si no quieres involucrarte. Él se puso de pie, ofendido. Doña Marisol, yo no trabajo aquí solo por el salario. Trabajo aquí porque esta es mi tierra también, en el corazón. Porque usted y don Javier me trataron como familia cuando otros me trataban como basura. Si tengo que pararme frente a 100 jueces y decir la verdad, lo haré. Y no estaré solo. Tenía razón. Cuando la noticia se filtró entre los trabajadores de la hacienda ese mismo día, la reacción fue unánime. Pedro, el encargado del ganado de 28 años trabajando aquí. Marco, el mecánico que mantenía toda la maquinaria funcionando. Todos expresaron su lealtad, su disposición a testificar,
su furia ante lo que Rodrigo intentaba hacer. Yo había tratado a estas personas con respeto y dignidad durante décadas. Había pagado salarios justos, había ayudado en emergencias familiares, había celebrado sus triunfos y llorado sus pérdidas. Esa lealtad no se compraba, se ganaba. Y ahora valía más que todo el oro del mundo. A las 11 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Señora Marisol», preguntó una voz femenina joven. «Mi nombre es Adriana. Soy su hija». El mundo se detuvo. Adriana, mi hija menor, que vivía en la capital desde hacía 10 años, trabajando como arquitecta. Habíamos mantenido contacto regular, pero ella y Rodrigo nunca habían sido cercanos. Ella se había ido a estudiar a los 18 y había construido su vida lejos de la hacienda. «Adriana», dije, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. «¿Cómo estás, hija?» «Mamá, acabo de recibir una llamada muy extraña de Rodrigo», dijo, y había confusión y enojo en su voz. «Me dijo que estás enferma, que tu mente está fallando, que van a tener que internarte». Pero algo en su tono no sonaba bien. Sonaba culpable, nervioso. Entonces llamé a Leticia y ella me contó todo. Hubo una pausa, y luego su voz se volvió dura como el acero. «Mamá, voy para allá. Salgo en 2 horas. Y cuando llegue, Rodrigo y yo vamos a tener una conversación muy seria». La llegada inminente de Adriana cambió todo el tablero de juego. Ella era abogada además de arquitecta. Había estudiado leyes durante 3 años antes de cambiar de carrera. Entendía contratos, entendía procesos legales, y sobre todo, entendía a su hermano mejor de lo que él pensaba. «No vengas todavía», le dije, pensando rápidamente. «Espera. Déjame manejar esto primero. Si vienes ahora, Rodrigo sabrá que estoy organizando defensa. Necesito que él siga creyendo que estoy sola y asustada. Es mi ventaja». Adriana protestó, pero finalmente accedió. «Está bien, mamá. Pero si las cosas se ponen peor, si sientes que estás en peligro, me llamas y estaré ahí en 4 horas. Te lo prometo». Después de colgar, me senté y pensé en el tablero completo. Sergio trabajando desde el lado legal, recopilando evidencia. Ramón y los trabajadores listos para testificar sobre mi competencia. Leticia vigilante y lista para ayudar. Adriana esperando en las salas como un as bajo la manga. Y yo, en el centro, aparentando ser la víctima vulnerable mientras secretamente orquestaba cada movimiento. El mediodía llegó y pasó. Rodrigo no apareció como había prometido. Eso me dijo algo importante. Estaba nervioso. Mi negativa a firmar lo había sacudido más de lo que había demostrado. Probablemente estaba consultando con Fabiola, tal vez incluso con su abogado corrupto, tratando de decidir el siguiente paso. Bien. Que se preocupara. Que dudara. Cada hora que pasaba sin su regreso era una hora más para que Sergio excavara más profundo, para que yo fortaleciera mis defensas, para que la red que estaba tejiendo se volviera más apretada. A las 3 de la tarde, finalmente apareció su camioneta por el camino. Pero esta vez no venía solo con Fabiola. Traía a un hombre que no reconocí, vestido con traje oscuro y portafolio. El abogado, supuse. El momento de la verdad estaba llegando más rápido de lo que esperaba. Los observé desde la ventana mientras salían del vehículo. Rodrigo llevaba ropa más formal que el día anterior, como si se estuviera preparando para una reunión de negocios y no para extorsionar a su propia madre. Fabiola lucía un traje color perla que probablemente costaba más que el salario mensual de Ramón, y sus tacones altos se hundían ligeramente en la tierra del camino. El hombre del traje era delgado, de unos 40 años, con cabello engominado hacia atrás y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Llevaba un portafolio de cuero negro bajo el brazo. Este era su abogado, el arquitecto legal de mi supuesta ruina. No les abrí la puerta inmediatamente cuando tocaron. Los dejé esperar exactamente 30 segundos, suficiente para que sintieran incomodidad, pero no tanto como para parecer que estaba siendo deliberadamente hostil. Cuando finalmente abrí, mantuve mi expresión neutral. «Rodrigo», dije simplemente, sin invitarlos a pasar todavía. Mi hijo se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Mamá, este es el licenciado Morales. Vino para ayudarnos a resolver esta situación de manera civilizada».
Morales extendió su mano con esa sonrisa ensayada. Señora, es un placer. Espero que podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Los dejé pasar y nos sentamos en la misma mesa del comedor donde había ocurrido el primer ataque 24 horas antes. Morales sacó documentos de su portafolio con movimientos precisos, como un mago preparando su truco. Señora Marisol, entiendo que ayer hubo cierta resistencia al plan que su familia propone para su bienestar. Comenzó, usando ese tono condescendiente que usan los profesionales cuando hablan con ancianos que consideran tontos. Quiero asegurarle que todo esto está diseñado pensando en su mejor interés. He revisado el contrato personalmente y puedo garantizarle que es completamente legal y justo. ¿Justo para quién?, pregunté, y mi voz cortó su discurso preparado como un cuchillo. Morales parpadeó, momentáneamente descolocado. Fabiola intervino rápidamente. Para ti, Marisol. Para que puedas descansar finalmente, dejar de preocuparte por esta carga enorme. A tu edad, deberías estar disfrutando la vida, no matándote trabajando en el campo. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, pintando mi trabajo como sufrimiento cuando en realidad era mi propósito, mi identidad, mi razón de levantarme cada mañana. Miré a Rodrigo directamente. ¿Tú realmente crees que esto es lo mejor para mí? ¿O es lo mejor para tu cuenta bancaria? Vi cómo su rostro enrojecía, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, mamá. Ya tomamos la decisión. Con o sin tu firma, esto va a pasar. Ahí estaba de nuevo, la amenaza apenas velada. La certeza arrogante de que habían ganado antes de que la partida terminara. Morales retomó el control de la conversación. Señora Marisol, debo informarle que si no firma voluntariamente, su hijo procederá con una evaluación psiquiátrica formal. Ya tenemos el testimonio del doctor Ramírez indicando preocupaciones sobre su capacidad cognitiva. Tenemos documentación de incidentes que sugieren deterioro mental. Un juez revisará el caso y probablemente designará a su hijo como tutor legal de todas formas. La diferencia es que ese proceso será público, humillante y costoso. Realmente quiere pasar por eso. Era un farol, pero bien ejecutado. Podía ver cómo esperaban que me derrumbara ante la amenaza de humillación pública, ante el miedo a un proceso legal. Pero yo había pasado 3 años construyendo esta hacienda después de la muerte de mi esposo mientras todos esperaban que fracasara. Había sobrevivido sequías, plagas, crisis económicas. No iba a derrumbarme ahora ante 3 personas que subestimaban gravemente a su oponente. Incidentes, repetí lentamente. Me gustaría escuchar sobre esos supuestos incidentes. Morales sacó otra carpeta, esta más delgada. Hay varios reportes. Olvidos frecuentes. Confusión sobre fechas y eventos. Incapacidad para mantener la propiedad en condiciones adecuadas. Aislamiento social creciente. Cambios de humor inexplicables. Cada punto era una distorsión de la realidad, una mentira construida sobre verdades a medias. Sí, a veces olvidaba dónde dejaba las llaves porque estaba administrando una operación masiva. Sí, la pintura del porche necesitaba renovación porque había priorizado reparar el sistema de irrigación. Sí, veía menos gente porque había reducido mi círculo a personas genuinas después de décadas de aprender quién era real y quién no. Interesante narrativa, dije, manteniendo mi voz calmada aunque la rabia burbujeaba dentro de mí. Construida muy cuidadosamente durante meses, imagino. Cada visita que hicieron fue para recolectar evidencia, no para ver cómo estaba. Cada pregunta sobre mi rutina era para construir este caso. Debo admitir que fue meticuloso. Vi cómo Rodrigo y Fabiola intercambiaban miradas nerviosas. No esperaban que yo conectara los puntos tan claramente. Morales, sin embargo, mantuvo su máscara profesional intacta. Señora, entiendo que esto es emocional para usted, dijo con falsa compasión. Pero los hechos son los hechos. Su hijo está preocupado. Tiene derecho legal a buscar protección para usted si cree que está en riesgo. Y francamente, vivir sola en 300 hectáreas a su edad es un riesgo considerable. Se inclinó hacia adelante, bajando su voz como si estuviera compartiendo un secreto. Firmando este contrato hoy, evitamos todo el dolor del proceso legal. Usted se va a un lugar hermoso, recibe cuidado excepcional, y su hijo asegura que su legado sea preservado.
Es realmente la mejor solución. La forma en que dijo su legado sea preservado casi me hace reír. Querían decir liquidado y convertido en efectivo. Podía ver el plan completo ahora con claridad cristalina. Una vez que tuvieran control total, venderían las tierras, probablemente a algún desarrollador que había estado enviando ofertas durante años. Dividirían el dinero, me mantendrían sedada y callada en alguna institución cara, y vivirían confortablemente mientras yo me desvanecía en un cuarto blanco oliendo a desinfectante. Era un plan sólido, realmente. Si yo hubiera sido quien ellos pensaban que era. Necesito ir al baño, dije abruptamente, poniéndome de pie. Disculpen un momento. Vi la frustración en el rostro de Morales, la impaciencia de Fabiola, la tensión en los hombros de Rodrigo. Bien. ¿Qué esperaran? Caminé hacia el pasillo, pero en lugar de ir al baño, entré a mi habitación y tomé mi teléfono celular del buró. Marqué el número de Sergio con dedos que ya no temblaban. Él respondió al primer timbre. ¿Están ahí?, preguntó sin preámbulo. Sí. Trajeron a un abogado. Morales. Están presionando fuerte, susurré, manteniendo mi voz baja. Tienen documentos del doctor Ramírez, supuesta evidencia de deterioro mental. Amenazaron con proceso judicial público si no firmo ahora. Escuché a Sergio tecleando rápidamente. Morales. Lo conozco. Especialista en derecho de familia, pero tiene un historial cuestionable. 2 quejas ante el Colegio de Abogados por prácticas poco éticas, ambas resueltas mediante acuerdos confidenciales. Perfecto para trabajo sucio. Hizo una pausa. Marisol, ¿confías en mí? Completamente, respondí sin dudar. Entonces haz exactamente lo que te voy a decir, instruyó Sergio, y podía escuchar la determinación en su voz. Vuelve a esa mesa. Diles que firmarás el contrato. Pero exige 24 horas para consultar con tu propio abogado primero, como es tu derecho legal. Si Morales es mínimamente competente, tendrá que aceptar eso. Si presiona para firma inmediata sin permitir representación legal, está violando ética profesional y eso no sirve. Gana. El plan era brillante en su simplicidad. Les daba falsa esperanza de victoria mientras me compraba tiempo crucial. ¿Y si insisten en firma inmediata?, pregunté. Entonces los grabas diciendo que te niegan representación legal. Ya activé grabación en mi lado. Esta llamada está siendo documentada legalmente. Cuando vuelvas, deja tu teléfono en tu bolsillo con la grabadora encendida. Todo lo que digan a partir de ahora es evidencia. La forma en que Sergio pensaba siempre me impresionaba. No era solo un abogado, era un estratega. Regresé a la mesa exactamente 4 minutos después, con mi teléfono en el bolsillo de mi cardigan, grabando cada palabra. Disculpen la demora, dije, sentándome de nuevo. Los 3 me miraron con expectación apenas contenida. Respiré profundo, como si estuviera tomando la decisión más difícil de mi vida. Está bien, dije finalmente, y vi como los ojos de Fabiola brillaban con triunfo. Firmaré el contrato. El silencio que siguió a mis palabras fue eléctrico. Fabiola sonrió ampliamente, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Rodrigo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Morales asintió profesionalmente, ya alcanzando su pluma cara para entregármela. Pero levanté mi mano, deteniéndolos antes de que comenzaran a celebrar. Con una condición, agregué, y mi voz era firme, clara, completamente cuerda. Necesito 24 horas para consultar con mi propio representante legal. Es mi derecho. Cualquier abogado competente sabe que ningún contrato de esta magnitud debe firmarse sin revisión independiente. La sonrisa de Fabiola vaciló. Rodrigo se enderezó en su silla, confundido. Morales, sin embargo, mantuvo su compostura profesional, aunque pude ver un destello de irritación en sus ojos. Señora Marisol, entiendo su deseo de tener representación, pero realmente este documento es bastante estándar. Yo mismo lo he revisado y puedo asegurarle que protege sus intereses. Una consulta adicional solo retrasaría lo inevitable y añadiría costos innecesarios. Estaba presionando. Exactamente como Sergio había predicho. Cada palabra que salía de su boca se estaba grabando en mi teléfono, construyendo mi caso.
¿Está usted sugiriendo que no debería tener representación legal independiente al firmar un documento que transfiere el control total de mi patrimonio? Pregunté, y dejé que mis palabras flotaran en el aire, pesadas con implicación. Morales se puso rígido, finalmente comprendiendo que había cometido un error. No, por supuesto que no estoy sugiriendo eso. Tiene todo el derecho a consulta legal. Solo estaba señalando que podría ser innecesario dado que yo ya he certificado la legalidad del documento. Se estaba retractando, intentando cubrir su desliz, pero era demasiado tarde. Las palabras ya estaban grabadas. Fabiola intervino, su voz perdiendo parte de su dulzura fabricada. Marisol, esto es ridículo. ¿Qué abogado vas a consultar? Vives en medio de la nada. El abogado más cercano está a 2 horas de distancia. Esto es solo otra táctica dilatoria porque no quieres aceptar la realidad de tu situación. Había veneno en sus palabras ahora, frustración ante mi resistencia continua. Rodrigo puso su mano sobre el brazo de su esposa, tratando de calmarla, pero ella lo apartó. No, Rodrigo. Basta de juegos. Tu madre necesita entender que esto va a suceder, le guste o no. Entonces procedamos con la evaluación psiquiátrica forzada, dije tranquilamente, llamando su farol. Si realmente creen que estoy mentalmente incapacitada, no necesitan mi firma. Pueden ir directamente a los tribunales. Presenten su caso ante un juez. Traigan a su doctor Ramírez, comprado con sus documentos fabricados. Expongan todo en audiencia pública donde cada palabra será registrada oficialmente. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Rodrigo. Morales se removió incómodo en su silla. Solo Fabiola mantuvo su mirada desafiante, pero incluso ella parecía menos segura ahora. Eso no será necesario, dijo Morales rápidamente, recuperando el control de la situación. Por supuesto que la señora tiene derecho a 24 horas de consideración. Es razonable. Es apropiado. De hecho, lo recomendaría. Estaba retrocediendo completamente ahora, probablemente calculando su propia exposición legal si esto explotaba. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la deslizó a través de la mesa hacia mí. Cuando su abogado revise el contrato, puede llamarme directamente con cualquier pregunta o inquietud. Estoy seguro de que encontraremos que todo está en orden. Tomé la tarjeta sin mirarla realmente. Entonces nos vemos mañana a esta misma hora, dije, poniéndome de pie. Era una clara señal de que la reunión había terminado. Morales recogió sus documentos con eficiencia practicada, guardándolos en su portafolio. Rodrigo se levantó lentamente, con expresión derrotada. Fabiola fue la última en moverse, sus ojos fijos en mí con una intensidad que rayaba en odio puro. Esto es un error, Marisol, dijo mientras se dirigía a la puerta. Estás retrasando lo inevitable. Solo estás haciendo todo más difícil para ti misma. O tal vez, respondí, mirándola directamente, estoy asegurándome de que se haga correctamente. Después de todo, si realmente están preocupados por mi bienestar y no solo por mi dinero, 24 horas no deberían ser problema. Fue una estocada directa, una acusación apenas velada. Vi cómo su rostro se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados. Pero no podía decir nada sin revelar más de lo que ya había revelado. Rodrigo la tomó del brazo y prácticamente la arrastró hacia la puerta antes de que pudiera responder. Los observé partir desde la ventana, esperando hasta que su camioneta desapareció completamente de vista antes de sacar mi teléfono y detener la grabación. Mis manos temblaban ahora, toda la adrenalina que había estado suprimiendo durante la confrontación finalmente liberándose. Llamé a Sergio inmediatamente. Lo tengo todo grabado, dije antes de que pudiera hablar. Morales presionando contra representación legal independiente. Fabiola amenazando con abandono. Rodrigo admitiendo implícitamente que tienen poder para forzar esto. Todo. Perfecto, respondió Sergio, y podía escuchar su satisfacción. Envíame el archivo de audio ahora mismo. Mientras tanto, necesito que vengas a mi oficina. Tenemos 24 horas para construir una defensa que no solo detenga esto, sino que lo revierta completamente contra ellos. Y Marisol, hay algo más que descubrí sobre Fabiola que necesitas escuchar en persona. Algo que cambia absolutamente todo. La urgencia en su voz me dijo que había encontrado algo grande, algo que podría ser el punto de inflexión que necesitábamos.
Una hora después estaba en la oficina de Sergio en el pueblo, sentada frente a su escritorio mientras él extendía documentos y fotografías ante mí. Fabiola no solo tuvo un matrimonio previo fallido, comenzó, señalando una serie de registros legales. Tuvo tres matrimonios en 10 años, todos con hombres mayores, todos terminando con acuerdos financieros sustanciales. Hay un patrón claro aquí. Ella busca hombres con activos significativos, generalmente con padres ancianos o familiares vulnerables, se casa rápidamente, y luego trabaja para consolidar control sobre esos activos. Miré las fotografías de los matrimonios anteriores de Fabiola. En cada una, ella lucía radiante, joven, hermosa. Los hombres a su lado variaban en edad y apariencia, pero todos compartían una expresión similar: enamorados, deslumbrados, completamente bajo su hechizo. El segundo esposo, continuó Sergio, presentó cargos criminales contra ella por fraude y falsificación. Alegó que ella había falsificado la firma de su madre en documentos de transferencia de propiedad. El caso fue retirado después de que llegaran a un acuerdo, pero el testimonio preliminar está en registros públicos. Es devastador. ¿Por qué nadie me dijo nada de esto cuando Rodrigo la conoció?, pregunté, sintiendo náusea en mi estómago. Sergio suspiró. Porque ella es inteligente. Usa nombres diferentes, se mueve entre estados, mantiene perfil bajo. No hay condenas en su registro porque siempre llega a acuerdos antes de juicio. Pero el patrón está ahí si sabes dónde buscar. Y ahora lo tenemos todo documentado. Empujó una carpeta gruesa hacia mí. Esta es nuestra munición, Marisol. Esto no solo defiende tu caso, esto destruye completamente su credibilidad. Pasamos las siguientes 3 horas planificando cada detalle de nuestra estrategia. Sergio contactó a un psiquiatra forense de renombre que acordó evaluarme formalmente al día siguiente temprano, creando documentación oficial de mi completa competencia mental. Contactó al Colegio de Abogados con una queja preliminar contra Morales por presionar contra representación independiente. Y comenzó a redactar una demanda preventiva contra Rodrigo y Fabiola por intento de fraude, manipulación de adulto mayor y conspiración. Cuando salí de su oficina al caer la tarde, me sentía transformada. Ya no era la víctima asustada que ellos pensaban que era. Era un oponente armado, preparado y absolutamente listo para la guerra. Conduje de regreso a mi hacienda mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Las tierras se extendían a ambos lados del camino, hermosas y eternas. Esto era por lo que estaba peleando. No solo propiedad o dinero, sino legado, dignidad, el derecho a vivir mis últimos años en mis propios términos. Cuando llegué a casa, encontré a Leticia esperándome en el porche con una cacerola de comida caliente. Ramón me contó que volvieron hoy, dijo mientras entrábamos. ¿Cómo te fue? Le conté todo mientras cenábamos juntas en mi cocina. Ella escuchó en silencio, su expresión pasando de preocupación a indignación a determinación feroz. Esa mujer es un demonio, declaró Leticia cuando terminé de contarle todo sobre el historial de Fabiola. Y Rodrigo es un tonto por no verlo. Pero ya no importa lo que él vea o deje de ver. Lo que importa es que mañana le cierres la puerta en la cara a toda esta pesadilla. Tenía razón. Mañana era el día decisivo. Mañana se acababan los juegos y comenzaba el contraataque real. Esa noche dormí mejor que en semanas, con la claridad que viene de finalmente estar en ofensiva en lugar de defensiva. A las 6 de la mañana siguiente, el doctor Elizondo llegó a mi casa. Era el psiquiatra forense que Sergio había contactado, un hombre de 60 años con credenciales impecables y reputación intachable. Pasamos 3 horas en evaluación exhaustiva. Pruebas de memoria, razonamiento lógico, comprensión verbal, análisis de situaciones complejas. Respondí cada pregunta, completé cada ejercicio, demostré no solo competencia básica, sino agudeza mental excepcional para cualquier edad. Señora Marisol, dijo al final, guardando sus materiales, usted está tan lúcida como cualquier persona que he evaluado. De hecho, su capacidad de análisis estratégico y toma de decisiones está por encima del promedio. Tendré mi reporte completo listo para las 2 de la tarde. Después de que el doctor Elizondo se fue, me arreglé con cuidado. Elegí ropa simple pero digna, nada ostentoso pero tampoco frágil. Quería proyectar exactamente lo que era, una mujer mayor, sí, pero fuerte, clara, completamente en control de sus facultades. A las 11,
Sergio llegó con 3 carpetas gruesas llenas de documentación. ¿Lista?, preguntó, y había hesitación apenas contenida en su voz. Esto era más que un caso legal para él ahora. Era personal. Era justicia. Más que lista, respondí. Terminemos con esto. A la 1 en punto exactamente, la camioneta de Rodrigo apareció por el camino. Esta vez venía con Fabiola y Morales nuevamente, pero también traían al doctor Ramírez. Mi supuesto médico de familia, el hombre que había jurado cuidar mi salud, ahora llegaba para venderme por dinero. Los observé bajar del vehículo, notando cómo Ramírez evitaba hacer contacto visual con la casa, como sus manos temblaban ligeramente. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo sabía y lo hacía de todas formas. Eso lo hacía peor que Rodrigo o Fabiola, quienes al menos tenían la excusa de la codicia ciega. Abrí la puerta antes de que tocaran. «Pasen», dije simplemente. Todos entraron, Morales llevando su portafolio, Rodrigo con expresión tensa, Fabiola con su sonrisa de victoria anticipada, y Ramírez arrastrándose detrás como una sombra culpable. Se sentaron alrededor de mi mesa, la misma configuración que 2 días antes, excepto que ahora había un jugador adicional. Y lo que ellos no sabían era que yo también había traído refuerzos. Sergio estaba esperando en mi habitación, listo para entrar en el momento exacto que habíamos planeado. «Bueno, mamá», comenzó Rodrigo, intentando sonar conciliador, «esperamos que hayas tenido tiempo de pensar con claridad. ¿Consultaste con algún abogado como querías?» Su tono sugería que no creía que realmente lo hubiera hecho, que había sido solo una táctica dilatoria. «Sí», respondí calmadamente. «Consulté extensivamente. De hecho, mi abogado está aquí». Hice una pausa, disfrutando el momento de confusión en sus rostros. «Sergio, puedes entrar ahora». La puerta de la habitación se abrió y Sergio emergió con sus carpetas, su presencia llenando inmediatamente el espacio con autoridad profesional. Vestía traje impecable, llevaba maletín de cuero, y su expresión era de absoluta confianza. Morales se puso pálido al reconocerlo. Ramírez se hundió en su silla. Fabiola mantuvo su compostura, pero vi cómo sus dedos se tensaban alrededor de su bolso. Rodrigo simplemente parecía confundido. «¿Quién es usted?», preguntó. «Sergio Maldonado», respondió mi abogado, colocando sus carpetas sobre la mesa con un golpe seco. «Representante legal de la señora Marisol desde hace 15 años. Y tengo información muy interesante para compartir con todos ustedes». Sergio abrió la primera carpeta con movimiento deliberadamente lento, construyendo tensión. «Primero, hablemos del contrato que intentan que mi clienta firme. Lo he revisado completamente y encontré no menos de 17 cláusulas que violan leyes estatales de protección a adultos mayores. Transferencia de activos bajo coerción, lenguaje ambiguo sobre revocabilidad, cláusulas de penalización abusivas. Ningún juez en su sano juicio validaría este documento. Morales, ¿realmente pensaste que esto pasaría revisión legal seria?». El abogado de Rodrigo abrió su boca, pero no salió sonido. Estaba atrapado y lo sabía. «Segundo», continuó Sergio, abriendo la segunda carpeta, «hablemos del doctor Ramírez y su supuesta evaluación de incompetencia mental». Sacó documentos y los deslizó a través de la mesa. Esta mañana, la señora Marisol fue evaluada por el doctor Elizondo, psiquiatra forense con 30 años de experiencia y certificaciones en 3 estados. Su evaluación, que tengo aquí, confirma competencia mental completa, agudeza cognitiva excepcional y 0 signos de deterioro. Ahora, doctor Ramírez, ¿quiere explicar cómo planea justificar su diagnóstico contradictorio? ¿O hablamos directamente sobre sus $200,000 en deudas de casino y quién le ofreció pagar parte de ellas? El rostro de Ramírez se puso rojo brillante, luego blanco. «Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó. «No he hecho ningún diagnóstico todavía». Era una mentira obvia. Rodrigo se giró hacia él, sorprendido. «¿Qué? Dijiste que ya habías observado signos de demencia. Dijiste que podías certificarlo». Ramírez negó con la cabeza vigorosamente. «No, yo solo dije que era posible, que a veces las personas mayores, esto es un malentendido». Estaba retrocediendo, tratando de salvarse, tirando a Rodrigo bajo el autobús en el proceso. «Tercero», dijo Sergio, y su voz se volvió más dura, «hablemos de Fabiola.
O debería decir, hablemos de Fabiola Méndez, también conocida como Fabiola Gutiérrez, también conocida como Fabiola Contreras. Abrió la tercera carpeta, revelando fotografías y documentos legales. 3 matrimonios previos, todos siguiendo el mismo patrón. Identificar hombres con activos familiares, casarse rápidamente, aislarlos de sus familias, y luego trabajar para controlar esos activos. El segundo esposo presentó cargos por fraude. El tercero obtuvo orden de restricción. Los testimonios están todos aquí, disponibles para revisión judicial. El silencio que siguió fue absoluto. Fabiola se había puesto de pie, su rostro contorsionado en furia. Esto es difamación. Esto es persecución. No tienen derecho a investigar mi vida privada. Sergio sonrió fríamente. Los registros judiciales son públicos, señora. No hay nada privado en 3 demandas por fraude. Y cuando intenta despojar a una persona mayor de su patrimonio, su historial se vuelve absolutamente relevante. Se giró hacia Rodrigo. Tu esposa es una estafadora profesional. Y tú has sido su herramienta para atacar a tu propia madre. Rodrigo miraba las fotografías y documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Sus manos temblaban mientras tomaba una de las imágenes de la boda anterior de Fabiola, su rostro perdiendo color progresivamente. Esto no puede ser real, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Fabiola intentó arrebatarle los papeles de las manos. No les creas, Rodrigo. Están tratando de separarnos. Esto es exactamente lo que tu madre quiere, destruir nuestro matrimonio porque nunca me aceptó. Su voz era aguda ahora, desesperada, toda la compostura sofisticada evaporándose bajo la presión. Nunca te acepté, repetí, y dejé que toda la amargura acumulada durante 5 años tiñera mis palabras. Te recibí en mi casa. Te traté como familia. Te incluí en cada celebración, cada decisión importante. Y todo ese tiempo, tú estabas catalogando mis supuestas debilidades, construyendo un expediente para robarme. No me hables de aceptación cuando lo único que querías aceptar era mi dinero. Me puse de pie, apoyando mis manos sobre la mesa, mirándola directamente. Te vi desde el primer día. Vi cómo evaluabas cada habitación, cada mueble. Vi cómo alejas a mi hijo de mí, cómo lo envenenabas contra su propia madre. Pero era más fácil esperar, documentar, preparar, que pelear una batalla que nadie me habría creído hasta ahora. Sergio sacó otro documento, este sellado oficialmente. Señora Marisol también quiere que sepan sobre el fideicomiso irrevocable que estableció hace 2 años. 8 millones de dólares en activos líquidos, completamente protegidos, completamente fuera de cualquier reclamación legal que pudieran intentar. Incluso si de alguna manera hubieran conseguido control de la hacienda, nunca habrían tocado ese dinero. Nunca. Vi cómo los ojos de Fabiola se agrandaban con shock genuino. Esto era información que claramente no tenían. Toda su investigación, todo su espionaje, y habían fallado en descubrir la pieza más importante del rompecabezas. Imposible, dijo Morales, recuperando algo de voz. Habríamos encontrado rastros de una transferencia así. Yo revisé los registros bancarios. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de admitir haber investigado ilegalmente las finanzas de su supuesta cliente. Sergio sonrió como un tiburón oliendo sangre. ¿Revisaste los registros bancarios de la señora Marisol sin su autorización? Eso es violación de privacidad financiera, Morales. Eso es causa para desbarración inmediata del Colegio de Abogados. Por favor, continúa cavando tu propia tumba profesional. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota, confundida. Mamá, yo no sabía sobre otros matrimonios. Fabiola me dijo que había estado casada una vez, que fue un error de juventud. Nunca mencionó. Su esposa lo interrumpió, su voz ahora llena de veneno puro. Cállate, Rodrigo. No les debes ninguna explicación. Esto es una cacería de brujas. Tu madre está tratando de destruirme porque no puede soportar que alguien más tenga tu atención. Pero incluso mientras hablaba, podía ver cómo perdía el control de la situación, cómo la narrativa que había construido tan cuidadosamente se desmoronaba. He presentado una queja formal ante el Colegio de Abogados contra el licenciado Morales, continuó Sergio, implacable.
También he notificado al Colegio Médico Estatal sobre las acciones del Dr. Ramírez. Y he preparado una demanda civil contra Rodrigo Hernández y Fabiola Méndez por intento de fraude, manipulación de adulto mayor, extorsión y conspiración para cometer delitos contra el patrimonio. Colocó el último documento sobre la mesa, grueso y oficial. Esta demanda se presentará formalmente mañana por la mañana a menos que ocurra lo siguiente. El silencio era tan denso que podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Todos esperaban, congelados. Primero, dijo Sergio, levantando un dedo, Rodrigo firma inmediatamente una renuncia completa y permanente a cualquier reclamación sobre el patrimonio de la señora Marisol. Segundo, Fabiola firma un acuerdo de no contacto permanente con la señora Marisol. Tercero, ambos se van de esta propiedad ahora mismo y no regresan jamás. Cuarto, el doctor Ramírez renuncia voluntariamente a su licencia médica antes del final de la semana. Y quinto, Morales acepta una suspensión voluntaria de su práctica mientras se investiga su conducta ética. Eso es extorsión, escupió Fabiola. Sergio se encogió de hombros. Llámalo como quieras. La alternativa es un juicio público donde cada detalle sórdido de tu historial será expuesto. Cada mentira, cada estafa, cada hombre que manipulaste. ¿Realmente quieres que todo eso salga a la luz? Porque yo tengo tiempo, recursos y un cliente que merece justicia. Puedo hacer esto largo, público y devastador para todos ustedes. No era un farol. Podía ver en sus ojos que lo decía completamente en serio. Rodrigo se hundió en su silla, sus manos cubriendo su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Lo siento, mamá. Yo no sé qué decir. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que te estaba protegiendo. Pero sus disculpas sonaban vacías ahora, demasiado tarde, demasiado convenientes. Fabiola le dio un codazo violento. No te disculpes. No le des la satisfacción. Ella planeó todo esto, nos tendió una trampa. Era patético verla retorcer la realidad incluso ahora, tratando de convertirse en la víctima cuando era claramente la predadora. Nadie les tendió trampa, dije, y mi voz era fría como hielo. Ustedes eligieron este camino. Eligieron la codicia sobre la familia. Eligieron el dinero sobre la decencia. Yo simplemente me negué a ser su víctima. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado con amor y esperanza, que ahora era un extraño. Tuviste todo, Rodrigo. Amor, familia, un legado esperándote. Pero no fue suficiente. Querías todo ahora, inmediatamente, sin importar a quién lastimabas. Esa fue tu elección. Sergio colocó documentos de renuncia frente a Rodrigo. Firma aquí, aquí y aquí. Tienes 5 minutos para decidir. Después de eso, la oferta expira y procedemos al litigio completo. Rodrigo miró los papeles, luego a Fabiola, luego a mí. Busqué algún signo de remordimiento genuino en sus ojos, alguna señal del niño que había sido. Pero solo vi derrota y quizás, muy profundo, vergüenza. Con manos temblorosas, tomó la pluma que Sergio le ofrecía. No firmes eso, ordenó Fabiola, pero había pánico en su voz ahora. Podía ver su plan perfecto desintegrándose frente a sus ojos. Rodrigo la miró, y por primera vez en años, vi un destello de claridad en su expresión. ¿Cuánto de esto fue real?, le preguntó en voz baja. ¿Alguna vez me amaste o siempre fui solo un medio para un fin? Fabiola no respondió, y ese silencio fue respuesta suficiente. Rodrigo comenzó a firmar cada página con movimientos mecánicos. Cuando terminó, Sergio recogió los documentos y los guardó cuidadosamente. Doctor Ramírez, su carta de renuncia al colegio médico debe ser presentada antes del viernes. Si no lo hace, toda la evidencia de su intento de certificación fraudulenta será enviada a las autoridades estatales. Entendido. Ramírez asintió miserablemente, sin atreverse a mirarme. Morales, tú tienes hasta mañana para presentar tu solicitud de suspensión voluntaria. Si no lo haces, procedo con queja formal completa incluyendo toda la evidencia de tus prácticas poco éticas. Morales también asintió, derrotado. Ahora, dijo Sergio, su voz tomando un tono final, es momento de que todos ustedes se vayan de esta propiedad. Y que quede absolutamente claro,
Si alguno de ustedes intenta contactar a la señora Marisol nuevamente, si se acercan a su propiedad, si hacen cualquier tipo de amenaza o acoso, enfrentarán cargos criminales inmediatos. Me explico con claridad. Todos murmuraron asentimiento. Uno por uno, se levantaron y caminaron hacia la puerta. Rodrigo fue el último en levantarse. Se detuvo en la puerta, mirándome con ojos que finalmente parecían ver la magnitud de lo que había hecho. Mamá, yo. Comenzó, pero no encontró palabras para terminar la oración. ¿Qué podía decir que cambiara algo en este momento? ¿Qué disculpa podía borrar la traición, la codicia, el intento deliberado de robarme no solo mi propiedad sino mi dignidad y autonomía? Esperé, dándole la oportunidad de decir algo significativo, pero solo hubo silencio cargado de arrepentimiento tardío. Vete, Rodrigo, dije finalmente, y mi voz era más triste que enojada ahora. Construye tu vida lejos de aquí, pero hazlo honestamente esta vez. Hazlo sin traicionar a las personas que te aman. Él asintió una vez, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, y salió. Fabiola ya estaba en la camioneta, su teléfono pegado a su oído, probablemente llamando a algún abogado para ver si había alguna forma de revertir este desastre. Morales y Ramírez subieron a sus propios vehículos, derrotados y enfrentando la destrucción de sus carreras por su participación en este esquema corrupto. Los observé partir, 3 vehículos levantando polvo mientras se alejaban por el camino que llevaba a la carretera principal. Cuando el último motor desapareció en la distancia, algo dentro de mí se rompió. No de dolor exactamente, sino de liberación. Como si hubiera estado sosteniendo un peso enorme durante años y finalmente pudiera dejarlo caer. Mis rodillas se doblaron y Sergio me sostuvo antes de que cayera, guiándome de vuelta a mi silla. Se acabó, dijo suavemente. Ya terminó, Marisol. Pero no había terminado completamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Sergio presentó todos los documentos formales ante el tribunal, estableciendo registros oficiales de todo lo ocurrido. El doctor Ramírez, fiel a su palabra nacida del miedo, presentó su renuncia voluntaria al colegio médico con una carta citando razones de salud personal. Morales solicitó suspensión temporal de su licencia, evitando así una investigación más profunda que habría expuesto cada esquina oscura de su práctica legal. Ambos escaparon con sus secretos mayormente intactos, pero sus carreras estaban efectivamente terminadas. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en pasto seco. Una comunidad pequeña como la nuestra prosperaba en historias, y esta era particularmente jugosa. La viuda fuerte que había derrotado el intento de su propio hijo de robarle. Algunos murmuraban que había sido demasiado dura, que debería haber perdonado a Rodrigo. Pero la mayoría entendía. La mayoría había visto casos similares, familias destruidas por codicia, ancianos despojados de todo por parientes sin escrúpulos. Yo me había convertido en símbolo de resistencia, y eso traía tanto admiración como incomodidad. Leticia se quedó conmigo durante esa primera semana, durmiendo en la habitación de huéspedes, asegurándose de que no estuviera sola mientras procesaba todo. Por las noches nos sentábamos en el porche, tomando té, observando las estrellas sobre los campos oscuros. ¿Crees que alguna vez volverás a hablarle?, preguntó una noche, refiriéndose a Rodrigo. Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere creer que puede cambiar, que puede convertirse nuevamente en el hombre que debería ser. Pero otra parte sabe que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. 2 semanas después del confronto final, recibí una carta. El sobre era simple, sin remitente, pero reconocí la escritura de Rodrigo inmediatamente. Leticia estaba conmigo cuando la abrí, lista para apoyarme si el contenido era hiriente. Pero la carta no era cruel. Era devastadoramente honesta. Rodrigo escribió sobre cómo había dejado a Fabiola, cómo finalmente había visto su manipulación con claridad. Escribió sobre terapia, sobre enfrentar sus propios demonios de codicia y resentimiento. No pedía perdón porque sabía que no lo merecía. Solo quería que supiera que estaba tratando de ser mejor. Dejó a Fabiola, dije en voz baja, doblando la carta. Leticia resopló. Debió haberlo hecho hace 5 años. Pero supongo que más vale tarde que nunca. Tenía razón, por supuesto. El arrepentimiento de Rodrigo era real, pero no cambiaba lo que había hecho, no borraba la traición. Sin embargo,
Había un pequeño consuelo en saber que quizás, eventualmente, podría recuperar algo de sí mismo. No respondí la carta. No todavía. Tal vez algún día, cuando las heridas no fueran tan frescas, podríamos encontrar algún tipo de reconciliación cautelosa. Pero ese día estaba muy lejos. Mientras tanto, mi vida continuaba. Las cosechas necesitaban atención. El ganado necesitaba cuidado. La hacienda seguía siendo una operación masiva que requería supervisión constante. Ramón y los otros trabajadores se habían vuelto aún más leales después de ver la batalla que había librado. Pedro me detuvo una mañana mientras inspeccionaba los corrales. Doña Marisol, todos queremos que sepa que estamos con usted. Siempre. Esta tierra es más que trabajo para nosotros. Es familia. Sus palabras me conmovieron profundamente, recordándome que la verdadera familia no siempre viene de sangre compartida. Un mes después del incidente, Adriana finalmente hizo su visita. Llegó un viernes por la tarde, su auto cargado con maletas. Vine a quedarme un tiempo, anunció, abrazándome fuerte. Mi trabajo puede hacerse remotamente, y creo que es momento de que pase más tiempo aquí, contigo. Ver a mi hija, mi Adriana, que siempre había sido sensata y leal, llenó un vacío que no sabía que tenía. Pasamos días hablando, caminando por las tierras, planeando el futuro. Ella tenía ideas para modernizar algunas operaciones, para hacer la hacienda más eficiente sin perder su esencia. Mamá, dijo una noche mientras cenábamos, quiero que sepas que cuando llegue el momento, cuando realmente ya no puedas manejar esto, yo estaré aquí. No para quitártelo, sino para ayudarte a mantenerlo. Para preservar lo que tú y papá construyeron. Tomé su mano a través de la mesa, sintiendo gratitud profunda. Esta era la diferencia entre mis dos hijos. Rodrigo había querido tomar. Adriana quería preservar. Uno había visto oportunidad donde debió ver legado. La otra veía responsabilidad sagrada. Revisé mi testamento con Sergio, haciéndolo hermético absolutamente. Todo iría a Adriana ahora, con provisiones generosas para Ramón y los trabajadores de largo plazo que habían sido fieles. Establecí una fundación benéfica que continuaría después de mi muerte, ayudando a otros adultos mayores a defenderse contra explotación familiar. Mi riqueza serviría a propósito más allá de mí misma. En cuanto a Rodrigo, dejé una suma modesta en fideicomiso, disponible solo si demostraba 3 años consecutivos de vida estable y honesta. No era castigo sino prueba. Si realmente cambiaba, tendría algo. Si no, bueno, algunas lecciones cuestan caro. Los meses pasaron. El otoño llegó con sus colores dorados, luego el invierno con sus noches frías. La vida encontró nuevo ritmo, más tranquilo quizás, pero también más auténtico. Sin la tensión constante de visitas obligatorias cargadas de segundas intenciones, sin la ansiedad de preguntarme cuándo caería el siguiente golpe, pude finalmente respirar. Las arrugas en mi rostro parecían más suaves ahora, no de juventud recuperada sino de paz ganada. La víspera de Año Nuevo llegó exactamente 1 año después de que todo comenzara. 12 meses completos desde que Rodrigo y Fabiola habían empujado ese contrato sobre mi mesa, confiados en su victoria. Qué diferentes eran las cosas ahora. Adriana había organizado una pequeña celebración en la hacienda, invitando a Leticia, Ramón y su familia, Pedro, Marco, Sergio y algunos otros amigos cercanos. La casa estaba llena de vida, de risas genuinas, del aroma de comida casera preparada con amor en lugar de obligación. Mientras observaba a todos reunidos en mi sala, compartiendo historias y brindis, sentí algo que no había sentido en años: completitud. No la falsa completitud que viene de mantener apariencias familiares superficiales, sino la real que nace de estar rodeada de personas que genuinamente se preocupan por ti. Adriana me trajo una copa de champagne, su brazo rodeando mis hombros. Por ti, mamá, dijo, levantando su propia copa. Por ser la mujer más fuerte que conozco. Por enseñarme que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que tú defiendes. Todos levantaron sus copas, el tintineo del cristal llenando el aire cálido de la casa. Por doña Marisol, dijo Ramón con voz emocionada, que nos enseñó que la edad es solo un número, pero el carácter es eterno. Bebimos juntos, y en ese momento sentí el peso completo de lo que había logrado. No solo había defendido mi propiedad y mi dinero,
Había defendido mi derecho a existir en mis propios términos, a vivir con dignidad hasta mi último aliento, a no ser descartada o controlada simplemente porque había vivido muchos años. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y Adriana dormía en su antigua habitación, salí sola al porche. El aire de diciembre era frío pero refrescante, limpiando mis pulmones y mi mente. Las estrellas brillaban con intensidad particular, como siempre hacían lejos de las luces de la ciudad. Miré hacia las tierras que se extendían en la oscuridad, 300 hectáreas de legado y trabajo duro. Esto era por lo que había peleado. Esto era lo que había salvado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de un número que no había eliminado, pero tampoco había contactado. Rodrigo. Feliz año nuevo, mamá. Llevo 8 meses sobrio. 6 meses en terapia. 4 meses trabajando en construcción, pagando mis propias cuentas. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser el hombre que debí ser siempre. El hombre que papá habría querido que fuera. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo emociones complicadas arremolinándose en mi pecho. No respondí inmediatamente. En cambio, guardé el teléfono y continué mirando las estrellas. El perdón, si llegaba, sería un proceso lento. No podía simplemente borrar la traición con palabras bonitas o promesas de cambio. Pero podía reconocer el esfuerzo. Podía mantener una puerta entreabierta, no para reconciliación completa, sino para la posibilidad de que algún día, quizás, pudiéramos encontrar algo parecido a paz. Mi esposo habría querido eso, creo. Él siempre creyó en segundas oportunidades, en la capacidad humana para el crecimiento. Pensé en Fabiola, preguntándome qué habría sido de ella. Sergio había mencionado hace meses que se había mudado a otro estado, probablemente buscando su próxima marca. Algunas personas nunca cambian, nunca aprenden. Solo continúan su ciclo destructivo hasta que finalmente enfrentan consecuencias de las que no pueden escapar. No sentía lástima por ella. Había hecho sus elecciones con ojos abiertos, había causado daño deliberado, había visto personas como objetos a ser explotados. El karma eventualmente alcanza a todos. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. Adriana salió envuelta en una manta, sentándose en la silla junto a la mía. No podía dormir, dijo. Demasiada emoción del día. Nos sentamos en silencio compartido por un momento, el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que verdaderamente se entienden. Vi que Rodrigo te escribió, dijo finalmente. Por supuesto que lo había visto. Adriana siempre había sido perceptiva. Sí, respondí simplemente. Vas a responder. Su pregunta no tenía juicio, solo curiosidad genuina. Me encogí de hombros. Eventualmente. Cuando esté lista. Si alguna vez estoy lista. Adriana asintió, aceptando mi respuesta sin presionar. Para lo que valga, creo que está tratando genuinamente. Hablé con él hace un mes. Suena diferente. Más humilde. Más roto, pero de una manera que tal vez necesitaba romperse para reconstruirse correctamente. Sus palabras me dieron algo en que pensar. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el pueblo distante, puntos de luz coloreada contra el cielo negro. Medianoche. Un nuevo año comenzando. 12 meses atrás, había estado en mi punto más vulnerable, enfrentando la mayor traición de mi vida. Ahora estaba aquí, victoriosa, rodeada de amor real, con mi futuro asegurado y mi dignidad intacta. La transformación era notable. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije en voz baja. Parte de mí casi agradece que pasara. Me obligó a ser más fuerte de lo que sabía que podía ser. Me mostró quién era realmente importante en mi vida. Adriana tomó mi mano. Siempre fuiste fuerte, mamá. Solo que ahora todos los demás finalmente lo ven también. Tenía razón. La fuerza siempre había estado ahí, forjada en décadas de sobrevivir, de construir, de perseverar cuando otros se rendían. Rodrigo y Fabiola simplemente habían sido el catalizador que la trajo a la superficie de manera imposible de ignorar. Me habían subestimado fatalmente, y ese error les había costado todo lo que querían. Pasamos los primeros minutos del nuevo año en ese porche, madre e hija, observando la celebración distante y sintiendo gratitud profunda por lo que teníamos. Cuando finalmente regresamos adentro,
Me detuve frente a la fotografía de mi esposo que colgaba en la sala. Javier me miraba desde el marco, su sonrisa capturada para siempre en un momento de felicidad. Lo hice, le susurré. Protegí lo que construimos. Mantuve nuestra promesa. Podía imaginar su respuesta, su orgullo, su amor inquebrantable incluso desde más allá de la muerte. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad. Por primera vez en más de un año, mi sueño fue completamente pacífico. Cuando desperté con el amanecer, como siempre hacía, caminé hasta la ventana y observé cómo la luz dorada se esparcía sobre mis tierras. 300 hectáreas de legado. 8 millones de dólares protegidos para el futuro. Una hija leal lista para continuar lo que había comenzado. Trabajadores fieles que respetaban no mi edad sino mi carácter. Amigos verdaderos que habían estado a mi lado en la batalla más difícil. Había ganado más que una pelea legal. Había reclamado mi narrativa, mi agencia, mi derecho fundamental a existir como persona completa hasta mi último día. Nadie volvería a tratarme como objeto de lástima o explotación. Había establecido precedente, no solo para mí sino para cada adulto mayor que enfrenta codicia familiar, que es subestimado debido a su edad, que merece dignidad pero debe pelear por ella. Mi historia se esparciría. Yo sabía. Sergio ya había mencionado usar el caso como ejemplo en conferencias legales sobre protección de adultos mayores. El sol continuó subiendo, bañando todo en luz cálida y prometedora. Un nuevo año, nuevas posibilidades, vida continuando en sus ritmos eternos de siembra y cosecha. Me vestí despacio, con cuidado, preparándome para otro día de trabajo en la tierra que amaba. 64 años ahora, pero sintiéndome más vital que nunca. La edad, había aprendido, no era debilidad. Era sabiduría acumulada, cicatrices ganadas honestamente, fuerza probada en fuegos que habrían destruido a personas menos templadas. Salí al amanecer completamente, respirando aire fresco de campo, sintiendo tierra firme bajo mis pies. Esta era mi vida. Esta era mi victoria. Y nadie, absolutamente nadie, me la quitaría jamás.